bien. Correcto. Bueno, pues hoy es un día especial, es un día hermoso, hermanos. Me da gusto que podamos estar una vez más juntos aquí, que hayan venido desde lejos, ¿verdad? Los hermanos de Veracruz, ¿verdad? Dios les bendiga. Y bueno, pues a nuestra hermana que nos acompaña en este día, que Dios le bendiga, bienvenida. Gloria al Señor. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios de la palabra de Dios que, bueno, pues son una gran bendición, son de gran ayuda para nosotros. Como cristianos, son cosas que nosotros debemos saber. Diga conmigo, debemos saber. ¿Ok? Y que para los que han caminado por muchos años en el Señor, no sé si aquí tendré yo personas que tengan más de 10 años caminando en el Evangelio, ¿no, verdad? Más de 5 años caminando en el Evangelio, sí, amén, amén, gracias al Señor. Y bueno, pues quizás más de 2 años ya, pero son cosas que debes saber, y por los muchos años o por los pocos años, porque estas cosas son bien interesantes. Y qué mejor que, hermanos, ustedes, que los que tienen pocos años comiencen a aprender lo que muchos, por muchos años, y me atrevo a decir personas con más de 50 años en el Evangelio, que no han tenido la posibilidad o la oportunidad para aprender lo que ustedes están aprendiendo ahora. Amén. Y bueno, pues todo esto tiene una razón de ser y hay un porqué. Yo creo que esto les va a bendecir. El resultado de esto es que usted va a creer más en Dios, va a creer más en el Mesías, Jesucristo de Nazaret, y va a creer más en la Biblia. Su confianza se va a acrecentar, y esto tiene que, hermano, provocarle a usted el hambre. Porque déjeme decirle que personas que han caminado por más de 50 años en el Evangelio, más de 40 años en el Evangelio, muchos de ellos en las iglesias solo han probado la leche espiritual. Han sido alimentados con leche, y siempre, pues, a pesar de ser ya un cristiano, debiese ser un cristiano adulto, sigue con el biberón. ¿Se imagina usted eso? Seguir con el biberón pegado en la boca, tomando leche. Cuando la Biblia dice que deberían de comer carne, alimento sólido, palabra, ¿verdad? De Dios, más profundidad, más conocimiento de la verdad de Dios, ¿ok? Entonces, esto es lo que queremos, hermanos, que esta iglesia que comienza y ustedes que comienzan en el Señor aprendan y conozcan cosas de la Escritura, que muchos hermanos, pues por diferentes razones, unos por ignorancia, otros por falta de estudio, otros por falta de revelación, otros por mera religiosidad o costumbrismo, no han crecido, no han aprendido, no han estudiado, nadie también les ha compartido, nadie les ha dicho, nadie les ha enseñado. Pero estos son los tiempos, hermanos, de una restauración al entendimiento cristiano. Esto es lo que todo cristiano debe saber, ¿sí? Esto es como que la media naranja de nosotros los cristianos, ¿ok? Haga de cuenta que cuando andaba de novio con su esposa hoy, ¿verdad? Usted sentía que era su complemento, que era su otra parte, que era su otra mitad, algunos dicen su media naranja y otros, como no les ha ido tan bien, su medio limón. Y bueno, pues hay una parte que nos complementa. Y es para que se rían un poquito, están muy serios esta mañana, ¿ok? Hay alguna parte que nos complementa, una riqueza, algo que se nos arrebató a una edad temprana en la historia cristiana, pero que ahora, gracias al Señor, pues podemos recobrar. Es una herencia, hermanos, es lo que nos faltaba, ¿sí? Aunque en Cristo nosotros estamos completos, pero me refiero en el sentido del conocimiento de la palabra. Y todo lo que usted va a aprender en esta mañana habla de Jesucristo de Nazaret, que su nombre en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bueno, se titula esta serie, hermanos, El regreso a la senda antigua, y en la iglesia en Orizaba. Ya gracias a Dios he compartido muchos de los temas.
hoy voy a comenzar y voy a irle compartiendo, abriéndole la Biblia. Yo no tengo otra fuente de autoridad más que la Biblia. Amén. Si está escrito es porque es verdad. Si está en la palabra de Dios es porque así es. Y la Biblia es todo el consejo de Dios. Usted no debe de ignorar algo de la Biblia, porque Dios quiere que usted sepa toda la Biblia. No que solo sepa un versículo, un pasaje o alguna porción, sino Dios quiere que sepa toda la Biblia. Por eso necesitamos aprender. Y en el aprender, hermanos, necesitamos volver a aprender. Porque alguien nos enseñó en una forma que quizás no tomó como fundamento la escritura, sino que tomó por fundamento la costumbre del lugar, la tradición de la comunidad, pero no tomó en consideración la palabra de Dios. Esto siempre ha sucedido desde la época del Mesías, ¿verdad? Ya había quien no se fundaba en la escritura, sino en la tradición. Y eso le sucedió en la historia, ¿verdad?, al cristianismo. Aconteció que igualmente empezaron a surgir tradiciones y se empezaron a olvidar de la palabra de Dios. Entonces dígame, ¿cuántas personas de las que en esta semana recordaron a Jesús, cuántas de ellas fueron a la escritura y dijeron, bueno, pues ante lo que veo voy a empezar a investigar, voy a empezar a indagar, yo quiero saber cómo sucedió todo esto, yo quiero saber qué dice la Biblia? No lo que escucho que dice alguien, sino que dice la escritura. Quizás muy pocos, ¿verdad? Quizás muy pocos se atreven a abrir la Biblia y empezar a escudriñarla, cuando el mismo Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras, Juan 5:39, porque ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. Amén. Entonces, por eso, hermanos, el fundamento que sustenta, que nos sustenta, es la palabra de Dios, la escritura. Por eso tenemos que reaprender. Diga conmigo, reaprender. ¿Ok? Necesitamos volver a aprender para aprender correctamente, puesto que entendemos, hermanos, que Dios no solo quiere que tenga usted fe, o que la gente o que el mundo tenga fe, puesto que todos tienen fe. Todos tienen fe. Pueden creer de pronto que esto es Dios, que esto es Dios, que el yeso, el pedazo de yeso es Dios. Tienen fe, la gente tiene fe, puede creer, porque Dios a todos le dio una medida de fe, pero eso no significa que su fe sea la fe correcta. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues chueco derecho, ahí me voy. Hay personas que dicen, así nací, así crecí, esto me dijeron mis papás, aunque ellos jamás estudiaron, jamás abrieron una Biblia, nunca se fueron a preparar, nunca siquiera se preguntaron algunas cosas, porque quien le enseñó le dijo, shh, tú no preguntes, shh, tú calla, tú nada más repite esto así y así es y punto final. Pero hermanos, eso no lo hizo ningún personaje de la Biblia. El salmista David dice que meditaba en la ley de Dios, o sea, él se hacía preguntas y iba a la Biblia a buscar la respuesta, ¿sí? Él buscaba en la palabra la respuesta. ¿Por qué? Porque era inteligente. Digan conmigo, inteligente. Ahora digan conmigo, era una persona sabia. Exactamente. Y digan conmigo, podía pensar. Usted puede pensar. Si usted piensa con respecto a las cosas de Dios y se hace preguntas, no significa que usted está actuando en incredulidad. Significa que usted, hermano, va a buscar la respuesta en la palabra de Dios, que va a confirmar que su fe es una fe eficaz. No es una fe ciega, no es una fe que no tiene fundamento, simplemente creo porque creo. Nuestra fe, hermano, tiene que estar fundamentada en la verdad. Amén. En la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Y hermanos, Jesucristo es la verdad. Así que yo les pido que le den un aplauso al Señor por eso. Muy bien. Bueno, vamos a leer la Biblia, hermanos. Esta serie se titula El regreso a la senda antigua, una restauración a nuestro entendimiento. Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. De pronto, hermanos, el profeta Jeremías, cuando de pronto él está exhortando, haciéndole ver al pueblo que está errado, que está equivocado, que se está desviando, y es el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento el pueblo se pone necio, se pone terco,
¿verdad? Y él, hermanos, el pueblo de Israel, como vive en pecado, el profeta los exhorta para que hagan estas cosas. Ellos dicen, a pesar de que hagamos eso, nosotros no vamos a volver al buen camino. Y créame que en este mundo hay personas que cometen el mismo error que cometió el pueblo de Israel, cuando endureció su corazón y no quiso escuchar, y no quiso preguntar, no quiso saber, no quiso indagar, no quiso averiguar si acaso ellos estaban en lo correcto, sino que ellos se mantuvieron tercamente en su pecado, porque el problema de Israel fue su pecado. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia? Cuando ellos dijeron, nosotros no vamos a rectificar, nosotros chuecos o derechos ahí nos vamos. La Biblia dice, hermanos, que el profeta Jeremías vio la destrucción del templo y el cautiverio del pueblo, que vino otro pueblo mayor, les hizo la guerra, los derrotó y adiós, ¿sí? Se fueron de esclavos a Babilonia. Y ahí estuvieron, ¿verdad? Por 70 años pagando el castigo por la dureza de su corazón. Porque si ellos hubieran corregido su camino, que era lo que Dios quería, ellos no hubieran perecido. Pero nosotros hoy, hermano, vamos a hacer caso de la palabra de Dios. Diga conmigo, vamos a hacer caso. La Biblia, hermanos, dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura, si quiere ir conmigo, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Aquí está la utilidad de la Biblia. Aquí está la necesidad de la Biblia para el cristiano. Aquí está el saber estas cosas, porque es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Así que si de pronto, hermanos, nosotros nos estamos desviando del camino, nos estamos desviando de la verdad, o ya nos desviamos y ni cuenta nos dimos porque nos dormimos, entonces la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a volver a encauzar, ¿de acuerdo? Nos va a volver a meter en el buen camino, nos va a volver a dirigir y vamos a poder corregir nuestro caminar. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito más una vez que hemos entendido esto. Esto, hermanos, esta serie ha sido una serie en resumen de muchos años de estudio y de escudriñar. Usted sabe que mi vida y mi pasión y mi trabajo es escudriñar la palabra de Dios. Y yo bendigo al Señor, hermanos, porque ese estudio ha sido fructífero. Y me puedo dar cuenta, hermanos, de cómo la religiosidad, ¿verdad?, se ha quedado en la tradición, en la costumbre, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La verdad es inmarchitable. O sea, por más que querramos tapar el sol con un dedo, no lo vamos a ocultar. Lo mismo sucede con la verdad. Lo que es verdadero siempre va a permanecer. Aunque haya un montón de cosas que trate de negar, de refutar o de hacerla a un lado, jamás la verdad, hermanos, se va a marchitar. Siempre va a resplandecer. Amén. Pero caso contrario, así sucede, hermanos, con las cosas que no son fundadas en la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, a raíz de todo eso, hermanos, ha salido esta hermosa enseñanza de la que yo he aprendido de mucha gente, de muchos maestros de la palabra de Dios, de muchos eruditos, teólogos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que me doy cuenta, hermanos, que la multitud de religiones, llámelas como las llame o conózcalas como las conozca, no escudriñan la palabra de Dios. Pero si cada uno que tiene un nombre, un título, un cargo, escudriñara la palabra, muchas cosas cambiarían, ¿verdad? Y hermanos, la afrenta más difícil para mucha gente es tener que aceptar que aún en su grupo no se saben estas cosas, que aún en su religión, aunque tengan la Biblia, sea la traducción del Nuevo Mundo o cualquier versión, Jerusalén o la Reina Valera o la versión que quieran ustedes, porque hay cientos de versiones, por no escudriñar la palabra o al escudriñarla, dicen, como dijeron aquellos, no, porque esto no. ¿Por qué? Porque ya la religión se vuelve, ¿saben qué? Se vuelve una cadena, una atadura, se vuelven prisioneros, ¿sí? Las personas que realmente no se atan a Dios, se atan solo a una religión, ¿verdad? Y así hay multitud de gente, es prisionera de eso y no puede, ¿qué? No puede pensar, no puede estudiar, no puede escudriñar, no puede indagar en la palabra de Dios. Pero usted y yo sí podemos. Amén. Porque usted y yo, el Señor nos hizo libres. Amén. Así que siéntase libre, siéntase cómodo, sepa usted que aquí usted no tiene que encajar o que lo que digamos tiene que encajar, ¿verdad?
todo bien con su forma de pensar. Usted es libre de poder pensar. Usted puede investigar, usted puede indagar, usted puede comprobar. En la Biblia, en el libro de Hechos, hay un grupo de congregantes, de creyentes, que hicieron esto, hermanos, y se llama la iglesia de Berea. En el libro de los Hechos, ustedes quieren verlo, van a ver, hermanos, cómo estos hermanos hacían conforme lo que ellos escuchaban. Si alguien me puede ayudar, vamos a ver dónde se encuentra. En Hechos capítulo adelante del 10, adelante del 11, más adelante del 12. A ver si alguien lo encuentra más rápido que yo, ¿de acuerdo? Los bereanos, dice que estos eran, en un momentito se los doy, téngame paciencia, porque una vez que me comprenda, nos arrancamos, lo demás va a ser sencillo. Ok, Hechos 17, ya estaba yo cerca, del 10, dice, verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es el nombre de la ciudad. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Muy interesante, ¿verdad? Es el mismo ejemplo hay que seguir hoy, ¿verdad? Escudriñar la palabra para saber si todo lo que se dice es así. Hechos 17, 10 y 11. Muy bien. Entonces, hermanos, para mí es esencial y es importante poner este fundamento y empezar desde aquí, porque la mayoría de nosotros salimos de una tradición. Yo le puedo decir, ¿verdad? Salí de una familia de la religión popular, ¿verdad? Salí de esa tradición, de esa costumbre. Mis padres realmente ni asistían, ni iban a la misa, pero teníamos ese nombre y teníamos esa creencia. Nos enfilábamos de este lado. Pero de verdad que cuando uno empieza a abrir la escritura y la palabra de Dios, empieza uno a abrir el entendimiento y darse cuenta de toda la cerrazón, de toda la mentira, de todo el engaño, de toda la falsedad, y de por qué el pueblo vive en la pobreza, de por qué la gente vive como vive, por qué la gente no es libre, por qué la gente está atada, por qué la gente está en oscuridad, por qué la gente está en tinieblas, porque no le ha resplandecido la luz del evangelio del Mesías. Amén. Y la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pues por eso sucede que cuando alguien viene a la Biblia, su entendimiento se abre, sus ojos se abren y deja de ser ciego, deja de andar en una fe ciega. Ahora comienza a ver las cosas de verdad. Y hermanos, nosotros queremos edificar una iglesia inteligente, pensante, conocedora de la palabra, como los bereanos, que escudriña, sabe, memoriza, que tiene argumentos para defender su fe. No solamente decir, ay, aquí no me hables, aquí no me digas, aquí somos así. No, usted diga con la palabra de Dios, mira, la escritura dice esto, esto, esto y esto otro. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, aquí empezamos este estudio. Es un breve estudio sobre lo que la Biblia habla, las fiestas bíblicas. Déjeme anticiparle que Jesús celebró las fiestas bíblicas, puesto que cuando usted abre los evangelios, constantemente los evangelios dicen que era la Pascua, estaba con sus discípulos, estaba celebrando la fiesta. Cuando habla de los tabernáculos, y era la fiesta de los tabernáculos, y el Señor subió al monte, estaba allí. En cada una de esas celebraciones son las fiestas que Jesús celebraba. Pero curioso es que, hermanos, los que seguimos a Jesús a veces no sabemos lo que Él hacía. Amamos a Jesús, yo amo a Jesús, pero si yo no escudriño la palabra de Dios, yo no sé qué Él hacía, yo no sé qué Él decía, yo no sé cómo Él hablaba o cómo pensaba.
lo desconozco. Tengo una idea que alguien me pintó, que alguien me puso en la película de la televisión, o que alguien me contó. Pero si yo voy, hermanos, a la palabra de Dios, donde los que lo vieron y le hablaron escribieron lo que vieron y oyeron de él, ¿sí? No hay mejor testimonio que ese, que los que anduvieron con él, Pedro, Juan, Mateo, Leví, todos sus discípulos, los que escribieron, ellos nos cuentan cómo era él y cómo vivía él. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a empezar este estudio. Espero que pueda darles una buena enseñanza. Las fiestas de Yahweh. Vamos a aclarar cada palabra. Fiesta, hermanos, significa conmemoración, celebración o una cita con Dios. No es una fiesta como nosotros la conocemos, ¿de acuerdo? No se trata de una fiesta latina, una fiesta mexicana. Se trata de una fiesta de Dios, donde Dios dice cómo se lleva a cabo. Él pone sus reglas. Dios dice cómo quiere ser adorado. No es como a mí me nace. Es que Él ya dijo cómo quiere ser adorado. Es como Él quiere. Y si yo le doy la adoración que Él quiere, su gloria va a manifestarse. Si yo le adoro como yo quiero, pues va a decir, pues hazlo tú. Pero esa adoración no me agrada. Yo quiero que hagan lo que yo quiero, ¿verdad? Así somos nosotros como papás. Nuestros hijos podrán hacer muchas cosas, pero si ellos hacen lo que nosotros le pedimos, estamos felices. Amén. Entonces, esto es fiesta. Y hermanos, el nombre hebreo es el nombre de Yahweh, que se tradujo en el siglo VI cuando se le colocó vocales como Jehová. Las versiones utilizadas por los católicos utilizan Yahvé, también Yahvé con el acento en la Yahvé, pero son traducciones, hermanos, porque el nombre de Dios es todo un estudio tan interesante, porque el nombre no tenía vocales, ¿ok? Además de que el nombre de Dios está escrito en hebreo. Lo interesante del asunto es que todos los que dicen aleluya, ustedes saben decir aleluya, ok. La palabra aleluya es una palabra hebrea que está compuesta por dos palabras, que es Halel Ya, ¿ok? Que quiere decir alabanza, traducido alabanza a Dios, pero que en el hebreo quiere decir alaben a Yahweh, ¿ok? El Salmo 31, si ustedes lo ven en casa, lo vuelve a mencionar. En ti, oh Jehová, perdón, hay otro salmo, no es este salmo, sino hay otro salmo donde el salmista dice, oh Ya, o sea, Ya es la contracción, porque esto es en el hebreo, la contracción del nombre de Dios. El nombre completo Yahweh, la contracción solo es, ¿ok? Escudriñen sus Biblias. Entonces es una cita señalada en el tiempo de Dios. Quiero decirles, hermanos, que estas fiestas que están en la Biblia se celebran una vez al año. Y, hermanos, son citas con Dios. Vamos a decir, hermanos, que Dios tiene una agenda para cada año, porque Dios es un Dios de planes, de propósitos, de objetivos. Dios no deja que el tiempo transcurra nada más así. Dios quiere algo con usted. Dios quiere algo conmigo. Y si yo no entiendo lo que Él busca para mi vida, Él me lo va a hacer entender. ¿De acuerdo? Entonces aquí está una lista de estas 7 fiestas. Algunas son muy populares, otras son totalmente desconocidas. Pero todas y cada una de ellas tienen la misma importancia. Y todas y cada una de ellas nos enseñan sobre Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos, la fiesta de Pascua. ¿Ok? Acaba de pasar la fecha, ¿no? La fiesta de panes sin levadura, fiesta de primeros frutos, fiesta de Pentecostés. La fiesta del toque del shofar. Este es el nombre para este instrumento. Esta es una trompeta bíblica. Es una trompeta pequeñita. Hay una trompeta más grande, es un cuerno de carnero que se trabaja. Es durísimo, hermanos. Es un hueso, es muy duro este instrumento, pero que llega a hacer un sonido muy especial. ¿Ok? Cuando vean en la Biblia que se habla de trompeta de Israel, pues este es así, de esa forma. O sea, hay una fiesta dedicada exclusivamente a sonar esa trompeta. Un día, el día de expiación, y finalmente día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde se encuentra todo este estudio? En resumen, hermano, está en Levítico 23. Aquí en la Biblia Dios dice, ¿verdad? Me celebraréis estas fiestas. Estas fiestas, hermanos, son las fiestas de Dios. No son las fiestas del pueblo de Israel, aunque Dios se las encarga a ellos. Pero, hermanos,
Es Dios el que dice lo que se hace, no es el pueblo judío, el pueblo de Israel, que dicen, bueno, pues vamos a hacerle como le hacíamos en Egipto, así vamos a adorar a nuestro Dios. O vamos a adorar como los otros pueblos adoran, nosotros también. No, Dios habló con Moisés y Dios le dijo, esto es lo que quiero que cada año hagas, ¿ok? Entonces, ahí está el fundamento y la explicación de por qué cada año se recuerdan estas fechas, ¿ok? Algunos solo por mera tradición, algunos por la obediencia a la Escritura. Entonces, hermanos, vamos a ver que estas fiestas tienen una enseñanza que usted debe de conocer. Por eso le decía, ¿verdad? Que es la media naranja, es su complemento, ¿ok? Vamos adelante. Bueno, le explico, hermanos. Estas fiestas, hermano, que Dios pidió que cada año se repitieran y que las podía celebrar todo aquel que quisiera o que fuese pueblo de Dios, ¿ok? Todo aquel que fuese pueblo de Dios podía celebrarlo, y pueblo de Dios no solo es las 12 tribus de Israel, o sí, en aquel entonces los hijos de Israel, o lo que se llama Israel, sino aún los extranjeros. Porque en la época de Moisés, en la salida, salieron las 12 tribus y salieron naciones de otros pueblos con ellos, y todos ellos en el desierto formaron el pueblo de Israel. Al día de hoy, hermanos, estas cosas nos corresponden a los judíos y no judíos, o sea, los gentiles, por medio de Jesucristo de Nazaret. Por medio del Mesías es que se puede, ustedes, pueblo de Dios. Amén. Porque somos el Israel del Mesías, somos pueblo de Dios, tenemos una conexión, y esto es la media naranja, esto es lo que vamos a descubrir, esto es lo que vamos a conocer, que nadie nos había explicado y nadie nos había dicho, pero usted va a ver la profundidad de esto. Entonces, estos son de la manera en que se puede aprender o se puede entender cada una de las fiestas bíblicas, porque las fiestas bíblicas cuentan la historia de la Biblia, la historia del pueblo de Israel. Las fiestas bíblicas también cuentan, ¿verdad? O nos enseñan de la vida espiritual. Es maravilloso, hermanos, ir acorde al tiempo de Dios y asistir a la cita divina, porque algo te va a suceder de lo que no habías podido hacer tú o lograr tú en tu vida espiritual por tu fuerza de voluntad o aún por mucha oración. Simplemente, hermano, cuando empiezas a entender los principios de vida que Dios quiere establecer en el pueblo de Dios, tú vas a ver un cambio. Amén. Ok, bueno, además de eso, déjeme decirle que todas esas 7 fiestas hablan de Jesucristo, hablan de Yeshua el Mesías. Por eso son fiestas mesiánicas del Mesías. Y finalmente le puedo decir, hermano, que Dios siempre cuenta la historia del final desde el principio, ¿ok? Así que si usted de pronto quiere saber de las cosas por venir y qué va a acontecer y lo que dice Apocalipsis, bueno, también aquí hay mucha profecía. A los que les interesa conocer cómo sucederán los tiempos finales, es solo cuestión de entender más las fiestas y usted se va a dar cuenta de eso. Todas las fiestas son al mismo tiempo históricas y proféticas. Todas las fiestas enseñan sobre el Mesías, Yeshua, Jesús, ¿verdad? Todas las fiestas enseñan sobre su relación con Dios y cómo usted puede andar con Él y crecer en el conocimiento de Dios para dejar de ser un creyente bebé y alcanzar una relación de madurez con el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que puede suceder. Eso es lo que nos puede pasar. Gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, entonces aquí arrancamos. Vamos a ver en breve cada una de ellas, y en esta ocasión, hermanos, yo tengo el objetivo de mostrar cómo la Biblia desde el Antiguo Testamento profetizó lo que nosotros recordamos en estos días: la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, ok. Entonces, hermanos, Deuteronomio 16:1, escuche con atención qué dice la Biblia. Guardarás el mes de Abib. Hermanos, los nombres de los meses en hebreo son distintos a los nombres que nosotros conocemos. Nosotros hemos crecido y conocido el calendario gregoriano, juliano, o conocido como el calendario romano, porque los nombres de los meses corresponden a lo que el Imperio de Roma siglos atrás estableció, ¿ok? Entonces,
Los días suceden lo mismo. Los días también: lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo el Sol. O sea, hay los nombres de los días y los meses tienen una vinculación con los dioses romanos. En la Biblia, hermanos, no aparecen en las traducciones, en los originales, no aparecen estos nombres porque no son del calendario hebreo. En el calendario hebreo los nombres de los meses son diferentes y las fechas también son distintas. Los meses son meses de 28 días, 29 días y no son como este calendario. Cuando uno empieza a darse cuenta de esto, uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas, ¿de acuerdo? Y de las cosas relevantes y no relevantes. Por eso le digo, hay gente que no ha tenido la oportunidad, no ha escuchado, no ha sabido. Pero cuando aprende uno sobre cómo se contaban los días en Israel, uno interpreta la Biblia de acuerdo a eso, no de acuerdo al calendario que se nos impuso, porque nosotros ni lo escogimos, ¿verdad? No dijimos, a ver, pues pónganos el chino, el romano, o pónganos el griego, o pónganos el hebreo. Pero en la Biblia el calendario es el hebreo. Amén. Bien, guardarás el mes de Abib. Abib significa de la primavera, porque en estas fechas comienza la primavera, hermanos, y por eso se dice Abib. Pero en otra versión ustedes van a leer que dice la escritura el mes de Nisan, ¿ok? Nisan. En otro versículo bíblico que corresponde al nombre del mes, ¿sí? Y que es entre marzo y abril, ¿sí? Marzo y abril. Entonces dice, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de noche, y sacrificarás Pascua a Jehová tu Dios, allí solamente. Entonces Dios da la instrucción, la fiesta viene de Dios, el mandamiento viene de Dios, Jesucristo obedeció toda la palabra de Dios, Él celebró las fiestas. Él no solo lo hizo, ¿verdad?, porque Él fuese judío, viviera como judío, sino porque Él obedecía a las Escrituras. Muchas personas en ese asunto no identifican con facilidad a Jesús, porque crecieron con una idea de que Jesús quizás era griego, Jesús quizás era romano, Jesús quizás era hasta para muchos español, porque cuando ven las películas antiguas en el vosotros, vos, y ¿verdad?, cómo habla con el acento en español, pues mucha persona yo creo que se quedó con la idea de que quizá él fuera español. Pero no, hermanos, Jesús es judío, Jesús es israelita. Por eso se llama el león de la tribu de Judá, porque Él es descendiente de Judá, ¿sí? Así que cuando a Él lo veían andar en la calle, andar entre los pueblos, veían a un hombre judío. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces vamos a ir comprendiendo cada vez mejor todo este asunto. Celebremos las fiestas del Mesías. Aquí está Levítico 23, la descripción de las fiestas. En Números 15 y 16 dice Dios que tanto el judío como el extranjero que mora o que es pueblo de Dios las debe guardar, ¿ok? Hay sus condiciones, hay sus detalles, lo que sí, lo que no, etcétera, pero la indicación es que es para todos, porque Dios dijo, una misma ley regirá al judío y al extranjero que mora con el pueblo de Israel, ¿ok? Una misma ley. Finalmente en Lucas 24:44 en adelante, cuando el Señor resucita, cuando Jesús resucita, Él le dice a dos discípulos, era necesario que se cumpliese lo escrito de mí en la Torá o ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo, ¿verdad? Que muriera y resucitara al tercer día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, hermanos, entonces el Señor Jesús confirma todo esto. Hay dos épocas del año donde en la tierra de Israel llueve, y a esas épocas se les llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando ustedes lean en la Biblia, acuérdense de eso. Son las dos épocas del año donde llueve. Por lo tanto, son dos épocas de trabajo agrícola. Hay que sembrar para aprovechar la lluvia. Entonces, hermanos, en esas dos épocas corresponden estas 7 fiestas. En la primera se llaman fiestas de Abib o primavera.
Y en la segunda son las fiestas de otoño. O sea, final casi septiembre, octubre viene esta época. ¿Según quién? Según la Biblia. ¿Ok? Entonces ya las mencionamos: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Más o menos, hermanos, esta temporada encierra 50 días. Esto que estamos hablando de fiestas de primavera son 50 días que comenzaron, bueno, pues en la semana pasada, que fue según la Biblia y el calendario bíblico, el martes, ¿ok? El martes, día 14 de Nisan, el día 14 del mes primero, dice la Biblia, cuando Cristo fue sacrificado. Contemos 3 días: el 17 de Nisan, según la Biblia, que es el día 17 del primer mes del año, ¿sí? Cuando el Señor resucitó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y eso es lo que los evangelios dicen, y eso es lo relevante del asunto. Diga. Algunos eran de 28, 29, algunos todavía se ajustaban. Sí, sí. Tengo buen audio todavía, gracias. Es que la historia del calendario es un poquito larga, pero bueno, hubo una época en la historia de Israel donde se manejó el calendario lunar. Por eso dice Génesis que Dios puso el sol, la luna y las estrellas por señales. Entonces cada 28 días para el pueblo de Israel marcaba un inicio de mes, y se celebraba una fiesta que se llama Rosh Hodesh, o luna nueva. ¿Sí? Pues cuando lean ustedes el Nuevo Testamento, donde Pablo habla de la luna nueva, entiendan que es una celebración de adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, como los 28, 29 no se completaban, se hizo un mes 13, para que a la vez de que el conteo de los meses era por el calendario lunar, no quedara la vuelta de la Tierra al Sol, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol? 365 días. Entonces el pueblo de Israel lo sabía. Entonces más empleaba el calendario solar y hacía el ajuste. Había un mes 13 que era un mes muy corto y que podía acontecer año bisiestos o cierto número de años. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que ese cálculo del calendario permitía que tanto se cumpliese el año, la vuelta, como que se cumpliese el calendario de 28 días o 29 según la rotación de la luna. ¿Sí, hermano? Sí, porque creo que tu pensamiento era de que 28 por 12 no completa 365 días. ¿No? Sí. 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 Claro. Así es cierto. Siempre sí. Sí. Claro que sí. Sí es cierto. Eso es lo que se hace y nosotros no podríamos hacerlo. Por lo tanto, quienes siempre lo han hecho, que es el pueblo judío, ellos siempre hacen el ajuste del calendario. Entonces su calendario, ¿cómo les puedo decir? Cada año se difunde, o cada 2 años se difunde, y se coloca de acuerdo a las fechas de la Biblia cada celebración. En esta ocasión, de acuerdo al calendario judío, la fecha de la Pascua es el 14 de Nisan, que cayó el día 15 de abril. El año que viene no va a ser la misma fecha, cambia la fecha. Pero no somos nosotros los que lo determinamos, porque nosotros no sabemos esto, pero ellos sí conocen su calendario, ¿verdad? Y de ahí viene la información. Interesante, ¿verdad? Interesante las dos fuentes que existen para determinar estas fechas. Por un lado el Vaticano y por otro lado Israel. Pero hermanos, el Vaticano sigue manejando el calendario romano, Israel sigue manejando el calendario que por siglos siempre ellos han tenido, ¿no? Bien. Ok, entonces avancemos un poco más. Vamos a ver. Lee aquí en la Biblia, hermanos, 1 Corintios 5, 7, 8. Léame este texto, por favor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino panes sin levadura, sinceridad y de verdad. Muy bien, gracias. Entonces, he puesto este versículo para dar solo un ejemplo de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de las fiestas bíblicas. De hecho, no se puede comprender a profundidad el Nuevo Testamento si no se conocen las fiestas bíblicas, por todo lo que implica, ¿ok? Por toda la enseñanza que ellas tienen. Pero hermanos, solo quiero recalcar, primero, cuando el rabino Saulo de Tarso habla de la levadura, lo habla en el sentido de que conoce las fiestas, porque Pablo fue judío, ¿verdad? Fue un judío extranjero de la diáspora que nació fuera de Jerusalén, pero que desde siendo un pequeñito niño de 5 años fue llevado a Jerusalén a ser instruido por un rabino famoso llamado Gamaliel. Entonces ese rabino pues le enseñó, y cada año lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando él reconoce que Yeshua, Jesús, es el Mesías, entonces dice: ahora entiendo por qué Dios quería que esto se hiciera. Y entonces él da su enseñanza a la iglesia de Corinto, que en su mayoría era no judía, pero que no tenía una relación, un conocimiento del Antiguo Testamento. Y Pablo los va a actualizar, pero ahora él les va a explicar el sentido espiritual que para ellos tiene celebrar las fiestas. Entonces miren, él habla de panes sin levadura, entiende lo que dice acá. Y dice: así que celebremos. Si alguien dice: es que ya en el Nuevo Testamento eso no se hizo, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y mala, sino con panes sin levadura. ¿Ok? Entonces sería interesante hacerle caso a Pablo de lo que él está diciendo, y de lo que muchos han dicho: no, eso ya no, no, eso no. Pero si la Biblia lo dice, quizás nos ha faltado entender. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora sí, hermanos, vean lo importante y lo interesante y lo que nosotros debemos de ver. Las fiestas de primavera son importantes y debemos conocerlas porque en cada una de las fiestas vemos, hermanos, la historia. En cada una de ellas se nos profetizó, se nos dijo que Jesucristo vendría por primera vez a este mundo, y que es lo que Él haría: moriría sacrificado, que Él sería sus manos horadadas, su cuerpo lastimado, lacerado, corona de espinas, ¿sí? Pero que Él resucitaría al tercer día, ¿sí? Y, ¿verdad?, enviaría el Santo Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, son las fiestas de Jesús, son las fiestas del Mesías. Todas hablan de Él. Él las obedeció y sus discípulos las practicaron. Por eso los discípulos estaban en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Ellos estaban allí y algo sucedió. Son fechas en las que siempre han ocurrido milagros. Y en el ministerio y la vida del Mesías, en cada una de estas fechas, algo se mostró, algo aconteció. Primeramente, hermanos, la fiesta de Pascua, que es donde un cordero es sacrificado. Y cuando el profeta Juan el Bautista salió del desierto al Jordán y vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue el pensamiento de Juan el Bautista? El pensamiento de Juan el Bautista no fue: otro sino la fiesta de Pascua. ¿Ok? La fiesta de Pascua. Él pensó en esa figura. Vio al Mesías y dijo: aquí es Él. Él es el que va a traer a cumplimiento lo que nosotros hemos estado ensayando y ensayando, repetido y repetido y repetido. Llegó la hora que esto se haga verdad, que esto se haga una realidad. Y Él murió, hermanos, como el cordero inmolado, dice la Biblia. Isaías 53 y Apocalipsis lo llama el Cordero de Dios. Amén. Ahí Él sacrificó su vida como cordero que va al matadero y no abrió su boca. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos curados. Es decir, hermanos,
Fiesta de panes sin levaduras. Es este pan tostado con hoyitos. Ese es el pan tradicional por siglos que Israel y que el Mesías ha partido, ¿verdad? Ese es el pan que partió. Ese es el pan, porque habla de Él. Está diciendo, hermanos, pan sin levadura. La levadura en la Biblia es pecado. Jesucristo fue sin pecado. Él fue santo, el santo de Israel. Amén. Él no pecó, pero Él, ¿verdad? Fue sus manos clavadas, sus pies, corona de espinas, su espalda y su costado, como este pan, traspasado. Eso es lo que está diciendo. Traspasado fue el Mesías. Él es el pan de vida. Acuérdense que eso dijo Jesús: yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte conmigo. ¿Qué es comer y beber su sangre? Es participar de Él. No solamente, hermanos, es que tomes el símbolo, ¿verdad? El pan y el vino, sino que participas con Él, vives la vida de Él, estás unido con Él. Estás unido con Él. Eso es comer su carne y beber su sangre, obedecer su enseñanza, hacerte uno con Él. Igualmente tú, por la causa de Él, padecer y sufrir injustamente, para que como Él fue glorificado, como Él resucitó, así tú y yo resucitemos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Cordero de Dios. Hermanos, muchas citas bíblicas para estudiar en casa, para leerlas en casa. Ok, ahora avanzamos un poquito, porque la Biblia nos cuenta que el Cordero fue sacrificado en el día que dice ahí, 14 del mes primero. Así fue hace casi 2000 años, cuando se cumplió exactamente todo lo que se llevaba a cabo en el templo. Así sucedió cuando Cristo en el monte Calvario estaba siendo crucificado. Cuando ante Pilatos fue acusado y se dijo: no veo defecto en él. Eso es lo que se decía. Los sacerdotes decían, cuando escogían el Cordero, decían: no veo defecto en él. Todo exactamente lo que usted ve y que se cuenta en las últimas horas del Mesías es el cumplimiento de lo que los sacerdotes hacían para evidenciar que Dios tenía el control de todo y que Él estaba en el cumplimiento de esa fiesta. Y hermano, que Él muriera era algo profetizado. Sí, que Él muriera en esta forma era algo que se había profetizado ya. Ya estaba escrito. Por eso Él mismo dijo: era necesario que se cumpla la escritura, que Él habría de sufrir y padecer. Así, hermanos, sería quebrantado. Pero, hermanos, la historia de la profecía no queda aquí, sino que en la fiesta de primicias o primeros frutos, donde se tomaba del campo las gavillas, y que eran las primeras que se cosechaban en la lluvia temprana, eran ofrecidas a Dios. Entonces, ¿qué habla la primera gavilla o la primicia? Habla de la resurrección. Amén. Quien conoce, hermanos, sabe que el Mesías iba a resucitar. Por eso Él decía: al tercer día resucitaré. Amén. Y eso es lo que habla, hermanos. ¿Cómo hacen los que cosechan las espigas? Las toman y las jalan con fuerza, ¿verdad? Las van tomando. Así habla de la resurrección, que Él se levantaría de entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Él está vivo, hermano. Dele alabanza al Rey de Gloria, al Señor. Aquí está la profecía, hermanos. Y que Él, hermanos, ahora finalmente, después de contar 50 días, 49 gavillas, a la última fiesta, hermanos, cuando Él dijo, Hechos 1 y 2, no os apartéis, manténganse unidos, porque el Espíritu de Dios vendrá. ¿Y qué sucedió en la fiesta de Pentecostés, hermanos? Pentecostés fue el día en que Dios le dio la tabla de la ley a Moisés. Es un día escogido por Dios, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Espíritu descendió y todos hablaron en lenguas y profetizaron. Y esto habla de lo que Él había dicho, hermanos. Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios el Padre, pero Él envió el Espíritu Santo. Amén. No fue casualidad, pues llegó este día y ese mismo día cayó. No, esto es profecía. Es un día escogido por Dios para que estas cosas sobrenaturales acontecieran. ¿Cuántos pueden alabar una vez más al Señor, hermanos? Ok, en breve, hermanos, solo para completar el estudio, porque esto corresponde a finales de año una vez más.
les voy a mostrar, hermanos, cómo todo tiene que ver con el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque Yeshua en la fiesta de trompetas que se anuncia la resurrección. Lo que Pablo decía en sus cartas, cuando llega el tiempo en que cuando venga Cristo en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y luego nosotros, los que habremos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces, hermano, el troque de trompeta, por eso Pablo dice a la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es el shofar. Cuando los escritores bíblicos hablan en ese sentido, hacen referencia a las fiestas bíblicas, que muy probable sea que un día en el año, cuando suceda esta fiesta, ese día nosotros veamos a Cristo venir en gloria. Amén. Ese día que suenan las trompetas, ese día sea que ocurra esta señal milagrosa, hermanos. Entonces, seguimos adelante. La fiesta de expiación, hermanos, bueno, es la fiesta que habla de la redención. Y, hermanos, lo que aconteció con la muerte del Señor y su sangre preciosa derramada, nos recuerdan y nos enseñan que es la sangre del Cordero la que nos limpia de todo pecado, ¿sí? Sacrificio de Jesús al morir en la cruz fue de expiación, y eso quiere decir de cubrirnos y de limpiarnos de todo pecado. Amén. Ese es el significado que tiene que ver con el Mesías, que nos dice esto tenía que suceder así. Y finalmente, hermanos, para completar la historia, la última de las 7 fiestas es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de las enramadas, donde se hace por 7 días en el patio, en un lugar, una casita de campaña de hojitas y varitas, un jacalito, ¿no? ¿Cuántos conocen la palabra jacal? Esa palabra tiene su origen hebreo, porque jacal es cajal al revés, y cajal en hebreo significa casa, casa de campaña o tienda, cajal, ¿sí? El cajal, la casa. Entonces vean qué interesante, hermanos, hasta nuestra propia cultura está impregnada de todos esos detalles en el idioma, porque en alguna ocasión los judíos vinieron a este país y también, ¿verdad?, le dieron un sazón a cabrito a este país, ¿verdad que sí? Bueno, en esta última fiesta, hermanos, se nos habla de la segunda venida en gloria del Mesías, cuando Cristo venga y cuando Él reine en Jerusalén, no en otro lugar, no va a ser en otro lugar, en el DF, en Tokio, en Nueva York, Jerusalén, dice la profecía. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ahí Él va a poner sus pies y ahí, hermanos, Él va a reinar por 1000 años. Amén. Y dice el libro de Apocalipsis que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle gloria al Señor. Denle un aplauso una vez más al Señor. Por eso, querido hermano, mi exhortación esta mañana es que usted no se aparte de Él. Es que usted no se suelte de Él. Es que usted se anime, que usted se comprometa con Dios, porque vale la pena, porque hay una recompensa, porque hay un galardón, porque hay un futuro de bendición y de vida eterna en el Señor. Amén. Vale la pena como cristiano, como creyente, vale la pena pagar el precio, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena, hermano, porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios son por la eternidad, por los siglos de los siglos allí con Él. Póngase de pie y dele una vez más, hermano, gloria al que resucitó de entre los muertos, a Jesucristo de Nazaret nuestro Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos, hermano. Ore al Señor, que toda esta palabra usted le confirme que usted está siguiendo al verdadero, que usted está siguiendo al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al Mesías, al bendito sea su nombre. Vamos a adorarle por las llagas de Jesús, por las llagas del Mashiach, por las llagas de Yeshua. Somos libres, perdonados, porque Él resucitó. Nuestra fe no es vana, nuestra fe es verdadera. Él resucitó entre los muertos como primicias, el primogénito, el primero. Y a partir de aquí nosotros también resucitaremos juntamente con Él para darle gloria. Dios, Señor ha hecho algo grande en su vida.
Si el Señor les sacó de la esclavitud del pecado, si Él les sacó de Egipto, Él te sacó, acuérdate dónde estabas, acuérdate de dónde te sacó el Señor y cómo Él te liberó con su sangre preciosa. Por las llagas de Jesús, oh Señor, te damos a ti la alabanza, te damos a ti gracias, Señor. Oh, porque tú llevaste toda enfermedad, porque tú pagaste el precio por nuestras dolencias. Con tu sangre preciosa, Señor, nos salvaste, nos redimiste y nos llamaste a bendición, nos llamaste a prosperidad, a vida eterna, Señor. Te exaltamos, mi Rey, te cantamos. Con la sangre de Jesús, oh sí, Señor, mi conciencia Él dio. Su sangre preciosa lo hizo en nosotros, hermanos. Fue la sangre, la gracia de la cruz. Así es, Señor, compró nuestra libertad. Que mi libertad compró. Por la eternidad estaremos con Él. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Para alabarte, Señor, a tu lado, oh Dios. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Así es, Señor, gracias, Señor. Por las llagas de Jesús, las heridas, eso es, de su cuerpo, que Él padeció y Él sufrió. Mis dolencias Él llevó. Así es, gracias, Señor. Fue la sangre que Él vertió. Gracias, precioso Señor. Gracias, Señor. Que mi libertad compró. Sí, Señor. Cantemos una vez más. Sí, Señor. Con la sangre de Jesús, conciencia limpió, nos hizo nuevas criaturas. Mi conciencia Él limpió. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Fue la gracia de la cruz, compró nuestra libertad con su sangre. Que mi libertad, hermano, ahora eres libre por su gracia. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Vamos, vamos, cántele al Señor, dele gracias. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Una vez más, vamos a cantar al Señor. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Sí, Señor, a tu lado queremos estar. Por millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Yeshua, Mesías, yo veré. A Jesucristo yo veré. Buen Señor, mi Salvador, a Jesucristo yo veré. Con esta actitud de adoración, hermanos, esta mañana vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a darle gracias al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Padre precioso, gracias por darnos a Jesucristo.
Gracias por darnos lo más preciado, lo más grande. Gracias por darnos a tu Hijo para nuestra salvación. Nosotros, Señor, solo podemos agradecerte, pues no hay nada que podamos hacer con el que paguemos una salvación tan grande. No hay nada con que pagar lo que hiciste por nosotros. Solamente podemos ofrecerte nuestra ofrenda de adoración, nuestra ofrenda de gratitud, nuestra alabanza. Recíbela, Señor, y bendice a mis hermanos, sus finanzas. Haz los hombres prósperos, haz los hombres libres, haz los hombres sanos, mujeres sanas, en tu nombre poderoso y por los méritos preciosos de Yeshua el Mesías, que en esta mañana le damos gracias porque Él vive hoy, ha resucitado, se levantó y está a favor nuestro, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, bendice esta congregación y a todos mis hermanos, súpleles y provéles todo lo necesario, y suple también este ministerio, Señor, que viene y va, que viaja atendiendo, Señor, estas misiones en Córdoba, en Ciudad Mendoza, en Orizaba, Padre. Gracias yo te doy porque tú eres bueno, Señor Dios. Gloria al Señor. Amén, hermanos, amén. Pueden tomar su asiento, pueden venir a ofrendar en esta mañana, que ya estamos concluyendo este servicio una vez más. ¿Qué nos falta? Gloria a Dios. ¿Alguno hermano me puede decir la hora? Porque no sé. Son las 11 en punto. Miren qué bien. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, déjeme recordar los avisos porque después a mí se me olvidan. Y bueno, ya ha pasado varios detalles por no avisar los anuncios. Y bueno, vamos a ver. Hermanos, el próximo sábado, hermanos, ahí en la entrada de aquí de la casa está un letrero. Se va a llevar a cabo la tercera marcha de paz que se lleva a cabo en Orizaba, hermanos, y va a ser de parte de todas las iglesias cristianas que estén confraternizadas, unidas, para orar por el valle. Y van pastores de aquí de Córdoba, van pastores de Mendoza, de Río Blanco, Nogales, Orizaba, Ixtaxotitlán y de todos alrededor. Así que yo los invito a que vayan. Va a ser a las 4 de la tarde, ahí sobre la calle Real. Mier y Pesado, va a cruzar todo el centro y vamos a meternos hacia la Alameda. Allá a una cuadra de la Alameda está el campo deportivo Adeo. Ahí se va a montar una plataforma muy grande y ahí se va a cerrar la marcha. Va a ser un evento masivo, va a ser un evento pues muy importante. Creo que de las actividades que se hacen en sociedad o para la ciudad y todo eso, porque se va a orar por la ciudad. A lo mejor es el alcalde o un representante de gobierno, en fin. Hermanos, pues es una vez al año la marcha, y bueno, pues esta marcha tiene la intención de darte